Oigan, fíjense que escuché un dicho en una ocasión y me llamó mucho la atención. Decía que hay algunos cristianos que si fueran juzgados por ser cristianos no habría suficiente evidencia para sentenciarlos. Ok. Muchachos, Dios nos ha llamado a ser diferentes. Dios nos ha llamado a ser diferentes a la gente del mundo. Si tú eres empresario, Dios te llamó a ser un empresario diferente a los demás. Si tú eres un empleado, Dios te llamó a ser un empleado diferente, a ser una persona trabajadora, ser una persona diligente, ser una persona que habla la verdad. Si tú eres un empresario, a no hacer fraudes a la demás gente, no tratarlos mal, no tratar mal a tus empleados, tratarlos con respeto, tratarlos con honor, sabiendo que nosotros mismos tenemos un amo en los cielos que es Dios. Entonces Dios nos ha llamado a ser diferentes, muchachos. Dios no nos ha llamado a estar mimetizados con el mundo, a vernos igual que el mundo, a disfrazarnos del mundo. Vamos a empezar una escritura que está en Mateo capítulo 25, en el verso 31. Mateo 25, verso 31. Vamos a leer ahí. Y estoy leyendo de la Reina Valera 60 aquí. Dice, a ver, dame un segundito. Es que esos pájaros están muy altos, entonces tengo aquí mi cosita por si de pronto. Aguanten. A ver si con eso ya los aplaco. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, para ustedes desde la fundación del mundo. Muchachos, dice aquí que cuando regrese el Señor, esto no es el rapto, sino que esto es la segunda venida. Dice que va a tomar las naciones y las va a separar. Dice que así como un pastor separa las ovejas de los cabritos, las ovejas, los corderos de los chivos, y pone a las ovejas, a los corderitos del lado derecho y a los cabritos del lado izquierdo. Dice que así va a separar dos grupos de personas, naciones enteras, veredas, pueblos, ciudades, estados, sectores de gente. Nos van a partir justo por la mitad y si tú has recibido a Jesús y has vivido una vida que lo honra a Él, no has negado a Jesús con tus actos, no has negado tu fe y todo esto, serás puesto del lado derecho, pero va a haber gente que va a ser puesta del lado izquierdo. Ahora, hay algunos cristianos, muchachos, que a veces nosotros queremos vivir en una línea, en vez de blanco y negro, queremos vivir en una línea tan gris que queremos vivir justo en medio de los dos. Queremos ser mitad cordero, mitad cabrito. Queremos ser cordero, pero tenemos los cuernos de los chivos. ¿Ok? ¿Y qué va a hacer el Señor ese día? ¿Qué va a hacer el Señor con nosotros ese día? Cuando decimos que somos corderos, cuando decimos que somos ovejas por dentro, pero por fuera vivimos como cabritos, olemos como cabritos, estamos vestidos como cabritos, vemos el entretenimiento de los cabritos, oímos la música de los cabritos, maldecimos como los cabritos. Entonces, ¿de qué equipo vamos a ser? Ok, mi tema el día de hoy se llama diferentes. Diferentes. Dios nos llamó a ser diferentes. Y te voy a dar algunos ejemplos de gente que fue bien radical en su vida. Terminando eso, en el verso 46 dice, fíjate el destino de estos dos grupos de personas, que esto está hablando de billones de personas. Dice, irán los cabritos, al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Fíjate, me llama la atención que no dice irán a la exterminación. La gente mala, la gente que rechazó a Dios, no dice irán a la exterminación. No dice irán y su vida se va a acabar. Dice, no, dice irán al castigo eterno. Es gente que va a ser castigada eternamente, día y noche, día y noche. El Señor Jesús habló mucho de un lugar que se llamaba Gehenna, que se llama el infierno. Y es lo que en el futuro el libro Apocalipsis llama el lago de fuego. Y es donde la gente se va a perder, va a ser depositada en ese lugar, un lugar que fue diseñado por Dios para el diablo y sus ángeles. Pero la gente que rechaza a Jesús, ellos escogen ellos mismos ir a ese lugar porque la otra opción es solamente estar con Dios. Entonces, si no quieres a Dios, esta es la única otra opción. Entonces, esta gente va a ir a este lugar y algo que el Señor Jesús decía, donde el fuego nunca se apaga y los gusanos de ellos no mueren. Hay gusanos consumiendo a esa gente en el futuro y ese castigo nunca va a acabar. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de misericordia, Dios le ha dado la oportunidad a toda la gente para que sean salvas. La Biblia dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. Pero la opción para los que dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero nada con Dios, yo no quiero a Dios, yo no amo a Dios, yo no creo en Él. La única opción para un ser espiritual eterno es, si no está con Dios, toca un lugar separado de Dios, donde Dios, la presencia de Dios completamente está ausente de ese lugar. Los beneficios de Dios, las bondades de Dios, no hay misericordia de Dios ahí, no hay bondad de Dios ahí, no hay amor de Dios ahí, no experimentas el amor de Dios en ese lugar del castigo eterno. Y la gente se consume por día y noche. El Señor Jesús dijo, el fuego nunca se apaga ahí. ¿Ok? Y dice, esa gente irá al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Muchachos, les voy a decir algo, que cuando el cuchillo del Señor o la espada del Señor parta y divida a los cabritos de las ovejas, que tu vida sea muy fácil identificada como oveja. Que aquí en el mundo usamos mucho la frase esa de ovejas vestidas de, ¿cómo dicen? Lobos vestidos de oveja o algo así. Que no seamos así, que no seamos de aquella gente que está tan mimetizada con el mundo, que hacemos las cosas como todos los demás amigos mundanos, que a la mera hora no vaya a ser que te digo, pasemos más por uno de ellos que por un lado, que por uno de las ovejas. Y te voy a decir esto no tiene nada que ver con apellidos, esto no tiene nada que ver en qué hogar naciste, esta es una decisión muy personal. Entonces, incluso familias van a ser divididas. Un hermanito va a ir para acá, la hermanita para allá. El papá va a ir para acá, el hijo va a ir para allá. Es una decisión muy personal de cada uno. Cada quien va a tener que escoger a Cristo por sí mismo, cada quien va a tener que seguir al Señor por sí mismo. Cada uno tomará la decisión. Dios nos ha llamado a ser diferentes, no a ser como los cabritos. Dios nos llamó a ser ovejas y las ovejas actuamos diferente. ¿Okay? Vamos al libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. El sonido de la naturaleza. Efesios capítulo 5, verso 11. Efesios 5, verso 11. Voy a leer de la Reina Valera también 60. Dice, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, infructuosas, que no lleva fruto, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Dice, no participes en obras de las tinieblas, no participen. Este es un mandato de Dios, muchachos, no es una sugerencia, no es nada más si tienes oportunidad, si te dan ganas. No, dice, no participen en las obras de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que la demás gente hace en secreto. Ahora, si tú dices, oye, Agus, ¿y cuáles son las obras de las tinieblas? Bueno, qué bueno que me dices. Vamos a regresarnos al verso 3, ahí mismo en capítulo 5 de Efesios. Dice, pero fornicación y toda inmundicia. Primero dice, anden en amor, así como Cristo, sean imitadores de Dios, dice en verso 1 y 2. Pero en verso 3 dice, pero fornicación, que es tener intimidad con gente fuera de un matrimonio, y toda inmundicia, toda suciedad,
o avaricia, tener deseos desmedidos por cosas materiales, ni aun se nombre entre ustedes como les conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, tonterías, ni truanerías sinvergüenzadas que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Verso 5, porque ustedes saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y ahora dice verso 8, ustedes antes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Dice, antes nosotros éramos todas estas cosas, pero ahora ya no son ustedes de las tinieblas, ya no son hijos de las tinieblas, ahora son hijos de luz. Así que actuemos como hijos de luz. Lo que quedó en el pasado, muchachos, ya fue el pasado, ya no lo podemos cambiar, pero a partir de ahora que ya tenemos al Señor Jesús, no nos escondamos, no nos pongamos la ropa del mundo, pongámonos la ropa de Dios, aunque se vea diferente, aunque la gente nos critique, aunque nos juzguen, aunque no nos entiendan. Recuerda que el hombre natural no entiende las cosas de Dios porque han de ser discernidas espiritualmente. No esperes que gente natural, que gente del mundo te entienda. No trates de explicarle cómo caminar por fe a tus hermanos físicos, a tus hermanos carnales que no son creyentes. No te van a entender. O a tus papás o a otra gente. No puedes explicarle conceptos espirituales a alguien. No puedes explicarle a alguien cómo Jesús resucitó y cómo el poder de Dios, el Espíritu Santo lo sacó del Hades. No lo van a entender, te van a decir que estás loco. Lo único que hacemos es predicamos el Evangelio, lo proclamamos, eso crea fe en el corazón de la persona y la persona lo cree. Pero para tratar de explicarle el Evangelio a una persona que no tiene una mente renovada, que no tiene una mente espiritual, no funciona. ¿Okay? Tengo varias escrituras. Un hombre que fue diferente fue Moisés. Y esto lo puedes ver en Hebreos capítulo 11, verso 24 al 26. Este hombre Moisés, vamos a ver ese pedacito que dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjate, dice que Moisés, esta historia se encuentra en el libro de Éxodo, él era el que Dios llamó para ser el libertador del pueblo de Israel, sacarlos de Egipto. Y dice que él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Por qué? Porque él fue criado por la hija de Faraón. Él fue criado en los mejores colegios, él fue criado con los mejores vinos, él fue criado con todos los excesos de los egipcios a su disposición si él los quería, pero él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Y sí, muchachos, a veces somos maltratados, a veces pasamos por escarnios, a veces pasamos por burlas, pasamos por juicios, a veces pasamos, en fin, la gente no nos ve bien a veces, pero dice aquí, él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios en vez de gozar de los deleites temporales del pecado, no permanentes, no para siempre, sino temporales. Ahora me acuerdo que una vez estaba en una iglesia y aquí usan la palabra sabroso o no. Sabroso, ¿saben lo que significa? Que es algo muy apetitoso, muy rico así al paladar. Eh, una vez una señora fue con un pastor y le dijo, no, pastor, lo que pasa es que, no, hombre, el pecado es bien sabroso, decía la señora a ella, el pecado es bien sabroso. Y te voy a decir algo, el pecado es divertido en el momento, el problema es que siempre trae un anzuelo que te va a agarrar. En el momento te sientes súper bien, en el momento te gusta la sustancia, en el momento estás disfrutando lo que está pasando. El problema es que siempre siempre va a traer a la muerte consigo mismo, siempre va a traer destrucción. Te la pasaste súper bien esos 5 minutos, te la pasaste súper bien esas 3 horas, pero luego después tu familia se acaba, llegas a la casa sin plata, en fin, tu salud se empieza a desmoronar,
empiezas a ver los efectos de esas cosas. Entonces, primero es una fiesta bien linda y toda la cosa, y luego después terminas bien afectado. Y dice aquí, verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio, que es la injuria o el insulto de Cristo, que recibimos de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés fue una persona diferente, muchachos, que no vivió según todos los excesos que tenía ahí disponibles para él. Escogió al Cristo que iba a venir, escogió ser mejor del pueblo de Dios, aunque esto incluía maltrato, aunque esto incluía que no lo entendieran y en fin, sufrió cosas también él. Pero dice que escogió estar en el pueblo de Dios mejor. Otra cosa, esta escritura, Jeremías 15:9. Jeremías 15:9 dice, gracias, Pau, por ayudarme a poner las escrituras, te lo agradezco. Por tanto, así dijo el Señor, oh Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso del vil, serás como mi boca. Pero fíjate esta última parte de Jeremías 15:9, dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Si alguien se va a convertir, muchachos, que ellos se conviertan a ti, que ellos se hagan como tú, pero tú no te hagas como ellos. También las escrituras nos dicen que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo sé que a lo mejor estamos tratando de ser luz con otros amigos y con otra gente, pero ten cuidado que no seas influenciado por ellos. Ten cuidado que si los otros todos son infieles a su esposa, que no te empiezan a jalar también a ti a hacer lo mismo. Que no te empiezan, que los otros nada más están perdiendo el tiempo y tú ibas súper bien en tu empresa y luego los otros son unos buenos para nada, unos vagos, bebiendo y gastando plata y todo. Déjame decirte, hay un fin para todo eso. Ahí viene destrucción con esas cosas. Si la destrucción viene por ellos, que no te agarre a ti también. Que no te agarren estas cosas vestido, disfrazado de cabrito también. Eres una oveja, eres un hijo de Dios, eres del rebaño de Dios. Dice la escritura, porque somos ovejas de su prado, somos su rebaño, somos su grey. Somos diferentes a los demás, no actuamos como los demás, no seguimos a los demás, no seguimos el ejemplo del mundo. No amamos el mundo ni lo que hay aquí. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Fue lo que hizo ese hombre, Moisés. Fue y ayudó al pueblo de Dios, siguió el llamado que Dios tenía para su vida. Y nunca es tarde para hacer un cambio. Moisés tenía 80 años cuando finalmente escuchó la voz de Dios y pudo seguir a Dios. Otra persona que también lo hizo, primero vimos a Moisés, otro fue Daniel. Este es Daniel 1:8, yo creo que es de las escrituras más conocidas en el libro de Daniel, Daniel 1:8. Y dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Cuántos creen que ahorita vivimos en una generación un poco difícil o una generación muy mundana? ¿Cuántos creen? ¿Ok? ¿Creen que es un tiempo difícil donde ahorita todos tenemos acceso aquí en el teléfono desde lo mejor hasta lo más vil y lo más peor? Pero fíjense que les voy a contar un poquito acerca de la generación de Daniel. Daniel y otros muchachos judíos estaban en su tierra cuando de pronto llega este rey que se llama Nabucodonosor de Babilonia y viene y saca a la gente del pueblo de Judá y los lleva cautivos y los lleva hasta Babilonia, a una tierra nueva, una tierra que ellos no conocían. Y por 3 años los está entrenando para conformarlos a la cultura de los babilonios, para decirles, ¿sabes qué? Esta es la manera que vas a actuar, para que adoraran a los ídolos de ellos, para que hicieran las cosas igual. Los pusieron en un campo de entrenamiento especial para que en vez de que actuaran como judíos y que dejaran de adorar a Dios, se pusieran a adorar a los ídolos de los babilonios
y siguieran sus costumbres y tradiciones. Muchachos, les voy a decir algo. Las escuelas ahorita y los colegios son campos de entrenamiento. ¿Ok? Tenemos que tener cuidado también en qué escuelas están nuestros hijos, qué es lo que les están enseñando, estar pendientes de todo eso. Ver sus libros, explicarles bien las cosas. Y si Dios te dio hijos, tienes el poder y tienes la responsabilidad para hacer esas cosas. No es la responsabilidad de nadie más. No es la responsabilidad de los maestros de la escuela dominical. No es la responsabilidad de los maestros de adolescentes. Son tu responsabilidad. Dios te los dio a ti. Las cuentas te las van a pedir a ti. No se las van a pedir a nadie más. Tú eres el responsable si Dios te los dio a ti. Entonces, ahorita pues entrenan a nuestros niños en las escuelas acerca de que tú puedes escoger si eres niño o niña o los dos o quedarte sin sexo. O sea, es una confusión completa. Y un montón de cosas que les están enseñando muy aparte y muy en contra de la palabra de Dios. Entonces toca estar pendientes. Fue lo que estaban tratando de hacer con Daniel y con ellos. La comida, la carne que preparaban esta gente era sacrificada a ídolos. Los ídolos dicen en el Nuevo Testamento que son demonios. Entonces la ofrecían como así como nosotros damos ofrendas a Dios y traemos delante de Dios y te decimos, Señor, te doy esto que representa mi vida, representa mi esfuerzo, representa tiempo que di. Te lo doy como ofrenda a ti, a Dios, que Él sí lo merece. Esta gente tomaba las cosas que Dios mismo les había dado, las bendiciones de Dios, y las ofrecían a demonios y hacían este tipo de cosas. Entonces Daniel dijo, ¿sabes qué? Yo me propongo, yo no me voy a contaminar, yo no voy a actuar igual que los demás. Y tanto él como sus otros 3 amigos no se contaminaron, no participaron de lo mismo, aunque estaban en un ambiente donde todos los demás muchachos estaban participando de eso. Todos los demás hacían lo mismo. Dios nos ha llamado a ser diferentes, muchachos. Les voy a citar esta escritura, ya la hemos hablado muchas veces, Romanos 12:2. Dice, no se conformen a este siglo, no se conformen a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente, de su entendimiento, para que comprueben o para que prueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si te conformas a este mundo, si tomas la forma de este mundo, si te amoldas a este mundo, déjame decirte, jamás conocerás la voluntad de Dios. Son incompatibles, muchachos, no son lo mismo. Yo les he platicado de mi tiempo más bajo cuando estaba en Estados Unidos, en Oklahoma, y cómo pues me embriagaba y mi corazón se había enfriado para las cosas de Dios, estaba sumamente lastimado emocionalmente y todo eso, y estaba muy mal, la verdad. Esa vida, ese estilo de vida que yo estaba llevando no era compatible con la voluntad de Dios. Dice aquí que si quieres ver cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, 3 niveles de la voluntad de Dios. Todos queremos llegar a la perfecta, eso es lo mejor. Pero algunos viven en la buena voluntad de Dios, otros en la agradable voluntad de Dios y otros en la perfecta voluntad de Dios. Y vas a vivir ahí según cómo renuevas tu mente, según cómo aprendes a pensar como Dios, a ver las cosas a la manera de Dios, a no ser afectado por lo que hay a tu alrededor, porque no le das tanta importancia a eso, sino que la importancia y el valor se lo das a las palabras de Dios. Y dice aquí, no se conformen a este siglo, no tomen la forma de la gente a su alrededor, no sean como la demás gente. ¿Cuántos de ustedes no, no sé a quién le haya pasado esto? Que tenías tu mamá y que tu mamá te regañaba de niño o algo así, o tu papá y no, es que ¿por qué yo no puedo hacer esto? Porque tú eres diferente que todos ellos, que te decían que tú eres diferente a todos tus amiguitos, porque tú no eres como ellos y te daban una regañada y luego después unas nalgadas y de pronto también le daban ganas. Quiero decirte la misma cosa hoy, pero sin la nalgada. ¿Ok? Tú eres diferente a ellos. Tú eres luz, muchachos. No tienes que disfrazarte de tinieblas para ganarlos.
Sé la luz y resplandece lo más que puedas. Y la gente será atraída por la luz que eres, no por las tinieblas de las que te disfrazas. No sé si estoy siendo claro con esto. Entonces ya vimos el ejemplo de Moisés, ya vimos el ejemplo de Daniel y vamos a terminar con el de Juan el Bautista. Esto es Mateo capítulo 14, verso 3 y 4. Mateo capítulo 14, verso 3 y 4. Dice, tiempo atrás, Juan el Bautista le había dicho a Herodes, lo que has hecho no está bien. Herodías es la esposa de tu hermano Filipo y tú se la quitaste para casarte con ella. Entonces Herodes se enojó contra Juan y ordenó que lo arrestaran, lo encadenaran y lo pusieran en la cárcel. Wow. Fíjate nada más esto. Juan el Bautista, un hombre preparado por Dios desde el vientre de su mamá. Él fue tocado por el Espíritu Santo, de hecho dice la escritura que fue lleno del Espíritu Santo. No alcanzo a entender exactamente cómo sucedió esto. Pero cuando Jesús llega, bueno, más bien cuando María llega y trae a Jesús en su vientre, la Biblia dice que Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo y en fuego. Entonces, cuando Jesús era apenas un super bebito, súper pequeñito en el vientre de María y ella viene con la madre de Juan el Bautista, que Juan el Bautista y Jesús eran primos. Se llama el Bautista porque él bautizaba gente en el río Jordán, por eso lo llaman el Bautista. Okay. Entonces, llega María y cuando están ambos bebitos, Jesús y Juan el Bautista es lleno del Espíritu Santo en el vientre de su mamá. Yo creo que no sé si a alguien más le haya pasado una cosa así, yo creo que ha sido el único. En fin, Juan fue, y luego desde pequeño, se fue a estudiar la palabra de Dios, estuvo viviendo apartado, nunca se casó, nunca tuvo una novia, nunca, toda su vida consagrada al ministerio, consagrada al llamado de Dios. Y de pronto hay un rey que se llama Herodes. Y Herodes es una persona que no tiene ninguna moral, no tiene nada de respeto por Dios ni nada de esto. Y toma a la esposa de su hermano, se queda con ella, la esposa de su hermano Filipo. Otra versión dice su hermano Felipe, es lo mismo. Y se casa con ella, se queda con ella. Y Juan empieza a hablarle y decirle, ¿sabes qué? Lo que tú estás haciendo está mal, eso no es correcto. No debiste haber tomado la mujer de tu hermano. Y se para y le dice eso, oye, al rey, al presidente de aquel entonces. Imagínate, ay, hola, ¿cómo? ¿Qué palabra? Las agallas. Imagínate las agallas de Juan el Bautista. El valor que tenía este hombre para hablar y para decir lo correcto, fueran cuales fueran las consecuencias. Dice, entonces Herodes se enojó contra Juan y ordenó que lo arrestaran, lo encadenaran y lo pusieran en la cárcel. De hecho, si continúas viendo ese pasaje, le costó a Juan su vida. Le costó a Juan, de hecho, llegó el punto en el que lo mandaron decapitar y terminó con su vida. Pero aunque la gente lo menospreció, aunque la gente se burló de él, aunque la gente lo tachó de loco, fue una vida honrosa delante de Dios. Y muchachos, lo que importa más que cualquier otra cosa es la opinión de Dios. Más que la opinión de tu esposa, más que la opinión de tu marido, más que la opinión del pastor, más que la opinión de tu jefe, la opinión de Dios, lo que Dios piensa de ti, es lo que más importa en esta vida. Y le costó a él eso. Fíjate la determinación de querer ser diferente, de querer hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Dios nos llamó, muchachos, a ser diferentes, no a ser como los demás, no a ser cabritos, nos llamó a ser ovejas. Así que el día de hoy te digo, sé luz, no tinieblas. Sé como aquellas ovejas del rebaño de Dios, no como los cabritos que actúan como las cosas del enemigo y que son gente de este mundo. Hay una diferencia muy grande entre luz y tinieblas, no son lo mismo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por ayudarnos a ser diferentes. Gracias que, como dice tu palabra, ya somos hijos de luz. No tenemos que estar buscando y pedirte que seamos hijos de luz, sino que gracias que ya lo somos. Te pedimos nos ayudes a manifestarlo y a ser diferentes
a reflejar la luz que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.